Saludos y bienvenidos a este curso de electrónica analógica. Soy el magíster Richard Timbiano y el tema que vamos a tratar hoy es fundamentos de electricidad y electrónica, componentes básicos y circuitos eléctricos. En primer lugar, observemos algunos prefijos, unidades de medida y prefijos a utilizar a lo largo del curso. Entre las unidades básicas tenemos para longitud tenemos el metro, con su respectivo símbolo, masa en kilogramos, tiempo en segundo, corriente eléctrica en amperios, temperatura en grados Kelvin, etcétera. Los prefijos del sistema internacional, tenemos, por ejemplo, los deci, que es 10 a la menos uno, centi, 10 a la menos 2, mili, 10 a la menos 3. Por ejemplo, si estamos hablando de un milímetro, sería 10 a la menos 3 metros. O también tenemos micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12. Por ejemplo, los capacitores tenemos de microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Hacia el otro lado tenemos kilo, por ejemplo, kiloohmios, tenemos mega, tenemos giga, tenemos tera, 10 a la 12. Un circuito eléctrico básico es el que podemos ver en la figura. Todo circuito eléctrico tiene la misma composición. Tiene una fuente de energía eléctrica, en este caso está representada por una batería, con sus polos positivo y negativo. Tiene un switch de encendido y apagado. Tiene el conductor que va desde el polo positivo hasta el switch y hacia la carga. La carga también puede tener polaridad positivo o negativa y regresa hacia el negativo de la fuente. Aquí tenemos en este caso una batería, que es una fuente de corriente directa, pero también podemos tener una fuente de corriente alterna o AC. Como tenemos en nuestros domicilios. Entonces aquí podemos ver dos conceptos. El primero, en el momento que este circuito se abre, tendríamos lo que se llama un circuito abierto, cuando el conductor se abre o cuando alguno de los elementos llega a fallar, ¿no? Por ejemplo, puede ser el filamento de la luminaria, puede ser el switch, puede ser el alambre, puede ser el conductor de regreso. Entonces ahí tenemos lo que se llama un circuito abierto. En cambio, si ponemos en contacto los terminales positivo y negativo de la fuente, si por alguna causa internamente dentro del electrodoméstico se pone en contacto el terminal positivo y negativo, se produce lo que se llama un cortocircuito, que dependiendo el voltaje de la batería y la potencia, producirá una explosión, porque hay una liberación de energía violenta. Entonces, eso es una de las situaciones que tenemos que evitar, ¿no? Evitar los cortocircuitos. El caso del circuito abierto también puede darse por un fusible, ¿no? Si hay un fusible, normalmente los electrodomésticos traen un fusible que se rompe para evitar daños mayores al electrodoméstico. Entonces, a veces antes de reemplazar el fusible, hay que buscar cuál es la causa de la sobrecorriente hizo, eh, que hizo volar el fusible. Veamos a continuación
la siguiente diapositiva. Una analogía para un circuito eléctrico la podemos ver aquí. Tenemos un circuito hidráulico donde está compuesto por una bomba, una válvula o llave, una tubería. Estos elementos son equivalentes a un circuito o son análogos a un circuito eléctrico, donde la batería vendría a ser la bomba de agua, en este caso la batería es la que hace circular la corriente. Para ello debe haber un voltaje entre sus terminales. Tenemos el interruptor o la que vendría a ser las veces de la llave o válvula de paso. Y cuando la línea se ensancha o se angosta, eso sería una resistencia que permitiría o reduciría el paso de la corriente eléctrica. Entonces, nuevamente aquí, si en algún momento se llega a abrir el circuito, tendríamos lo que se llama un circuito abierto y siempre debemos tratar de evitar poner en contacto el terminal positivo y negativo de la fuente. A continuación, eh, el voltaje o tensión eléctrica, tiene algunos nombres, es la diferencia de nivel eléctrico existente entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su unidad de tensión es el voltio. Por ejemplo, en las terminales de la batería, si una batería de 9 voltios, significa que su terminal positivo estará a un voltaje de 9 voltios y su terminal negativo estará a 0 voltios. La diferencia entre los dos, 9 menos 0, sería 9 voltios. Ese es el voltaje de la batería. Entonces, la tensión o voltaje es la diferencia de nivel eléctrico existente entre dos puntos. Entre dos conductores también puede haber una diferencia de voltaje. En cualquier punto, cualesquiera dos puntos de un circuito eléctrico puede existir un voltaje. Los voltajes es la unidad de medida, por ejemplo, de las pilas. Las pilas tenemos 3,5 voltios o las pilas de reloj que tienen más o menos voltajes parecidos o más pequeños. Las baterías, tenemos las baterías de 9 voltios. eh, También tenemos baterías de 12 voltios y hasta de 24 voltios, que son de corriente DC. Los tomacorrientes, que los que tenemos en nuestros domicilios, esos en cambio tienen un voltaje de 110, 120 voltios AC, o también en Europa tenemos 220, 220, 240 voltios también AC de corriente alterna. Los cargadores de celular, por ejemplo, los cargadores de laptop, eh, tienen un voltaje que va entre, por ejemplo, algunos pueden ser de 5 voltios, otros pueden ser de 9 voltios, también hay de 12 voltios, y en las laptops, los adaptadores pueden tener entre 19 voltios, entre 19 y 20 voltios. Siempre cuando uno de estos cargadores o adaptadores deja de funcionar, tenemos que reemplazarlo por uno que tenga el mismo voltaje y de ser posible que entregue la misma cantidad de corriente al equipo. Si conectamos si conectamos uno que sea de diferente voltaje, podemos dañar el electrodoméstico. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando se pone a cargar, por ejemplo, un celular con un cargador que le pertenece a otro equipo, también tenemos que tomar en cuenta que puede dañar el teléfono, utilizar cargadores que son de otro tipo. Los reguladores de voltaje nos sirven para mantener el voltaje DC
Eh, ciertos electrodomésticos necesitan un voltaje lo más fijo posible. Entonces los reguladores se encargan de convertir a ese voltaje necesario y de mantener ese nivel de voltaje lo más fijo posible. Las regletas o supresores de pico son o extensiones, los que nos permiten es de una toma de la pared poder sacar más tomas, pero hay que ser muy cuidadoso en el uso de esas regletas porque no se debe sobrecargar demasiados aparatos eléctricos en un solo punto o en un solo toma corriente. Por eso a lo largo del domicilio tenemos varios puntos de toma de corriente donde se pueden conectar diferentes aparatos y nunca sobrecargar una veleta. Estas veletas también comparten el voltaje de 110-120 en nuestro caso. Los transformadores, eh, hay de diferentes tipos. Dentro de los cargadores y reguladores hay transformadores muy pequeños que convierten el voltaje de 110 voltios o 120 voltios, lo convierten a 5 voltios o a voltajes pequeños, que son los que utiliza la circuitería de los electrodomésticos. Y lo convierten de voltaje AC a voltaje DC, o sea, corriente continua. Eso tenemos transformadores de media y de alta tensión. En alta tensión tenemos en los postes, en las esquinas, tenemos transformadores que convierten voltaje de unos 1300 voltios o mucho más a el voltaje que utilizamos en nuestro domicilio, 110, 120 voltios o 220, 220, 240. Esta conversión es de AC a AC. O sea, el voltaje de alta tensión está en AC y lo convierte a un voltaje de media tensión que es AC. Otras unidades de medida de la tensión o voltaje tenemos, por ejemplo, el kilovoltio. Un kilovoltio son 1000 voltios. Un megavoltio es 1 millón de voltios. Un milivoltio es la milésima parte de un voltio, o sea, 10 a la menos 3 voltios. 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 voltios vendría a ser 1 milivoltio. Las baterías que almacenan energía eléctrica se pueden combinar de diferentes formas, llamadas en serie o en paralelo, para formar o- eh, otros valores de voltaje o corriente. Por ejemplo, tenemos esta batería de 9 voltios que provee una corriente de 200 miliamperios hora. Eso es mAh. Entonces, estas baterías las podemos combinar de diferentes maneras. Por ejemplo, si las conectamos en serie, vamos a conectar
positivo de la primera batería con el negativo de la siguiente y asimismo con la siguiente batería, su positivo con el negativo de la siguiente y así sucesivamente el número de baterías que queramos conectar. Y luego tomamos el borde inicial, el negativo, y el borde final positivo. Entre esos dos extremos vamos a tener un voltaje que es igual a la suma de los voltajes de las tres baterías conectadas en serie. Entonces, si las tres baterías son de 9 voltios, tendríamos 9 más 9 más 9, 20. Tendremos aquí un voltaje en los extremos de 27 voltios. La corriente, en cambio, va a seguir siendo la misma, porque es la misma corriente que sale de una batería, va a la otra y así sucesivamente. Entonces, aquí, eh, tener en cuenta que en las conexiones en serie se suman los voltajes y se mantiene la misma corriente. En cambio, en una conexión en paralelo, vamos a conectar los terminales que son del mismo tipo, por ejemplo, los terminales positivos de cada batería los vamos a conectar entre sí. Por ejemplo, el terminal de este positivo lo conectamos con este positivo y lo conectamos con este positivo. Y sacamos de aquí un conector, un conductor, que este sería el terminal positivo, donde están conectados los tres terminales positivos de la batería. Y lo mismo hacemos con los terminales negativos. Los unimos los tres mediante conductores en un solo punto. Y este voltaje sería el negativo, este punto sería el negativo. Ahora, el voltaje entre las tres baterías conectadas de esta forma en paralelo sigue siendo el mismo voltaje. El voltaje va a seguir siendo 9 voltios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora en cambio las corrientes se van a sumar. La corriente que de la primera batería, que es 200, se va a sumar con la corriente de la segunda batería, que es 200, sería 400, más la tercera batería, que sería 200 más, serían 600 miliamperios hora. Entonces, una conexión en paralelo obtendríamos el mismo voltaje, pero en cambio se suman las corrientes. Entonces, recordemos que uno es al contrario, mientras que en la conexión serie se suman los voltajes, en la conexión paralelo se suman las corrientes. Otro concepto a tener en cuenta es la intensidad de corriente eléctrica o conocida simplemente como corriente eléctrica. La intensidad es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un segundo, es una velocidad a la que circulan los electrones dentro de un conductor. Esa magnitud se representa con la letra I por la palabra intensidad y su unidad de medida es el amperio y se mide con el amperímetro que se conecta en serie con el circuito que se va a medir. Otras unidades de medida tenemos el miliamperio, que es 10 a la menos 3 amperios, el microamperio, que es 10 a la menos 6 amperios, y el nanoamperio, que es 10 a la menos 9 amperios. Aquí vemos que un ejemplo, aquí tenemos la fuente, tenemos las cargas, las resistencias, y aquí está intercalado el amperímetro como parte del circuito para que la corriente circule a través de él y pueda medir cuál es la corriente del circuito. Otro concepto importante es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como el trabajo eléctrico desarrollado por unidad de tiempo. Se representa con la letra P y su unidad es el vatio. Normalmente los electrodomésticos vienen marcados por su potencia, cuántos vatios consume. Y esa medida se puede hacer con el vatímetro. La fórmula para calcular la potencia eléctrica es P igual V por I, donde V es el voltaje al cual está conectado el evento, e I es la corriente que está circulando en este caso por la carga.
En electricidad se usa normalmente el kilovatio, que son un kilovatio equivale a 1000 vatios, que equivale a 1,36 caballos de vapor, que se usaba en la antigüedad como unidad de potencia. La energía eléctrica es la potencia que suministra en un tiempo determinado, la potencia suministrada en un tiempo determinado, es decir, el consumo eléctrico. Se representa con la letra J para este autor. Su unidad de medida es el julio o eh, y se mide con un contador de energía y se representa con la letra E. Entonces, la medida más habitual es el kilovatio hora. Por ejemplo, si tenemos un electrodoméstico cuya potencia nominal es 100 vatios y lo utilizamos durante 2 horas, la energía total consumida será 100 vatios por 2 horas, serán 200 vatios hora. Eso, esa sería la cantidad registrada en el medidor de nuestro domicilio. Y en base a eso se cobraría la energía eléctrica consumida, que es la planilla que nos llega todos los meses. La energía eléctrica su fórmula es potencia por tiempo, es decir, que sus unidades de medida serían la potencia en watts y el tiempo en segundos. Por lo tanto, o también puede ser kilowatts por hora. Las magnitudes citadas hasta el momento, bueno, tenemos entre ellas la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica, que se mide en ohmios, la tensión o voltaje, que es la diferencia de potencial entre dos puntos, se mide en voltios, se representa con letra B, la intensidad de corriente o cantidad de electrones que circulan por un conductor, en un segundo se mide en amperios, la potencia, que es el trabajo eléctrico por unidad de tiempo, se mide en vatios, la energía es la potencia por unidad de tiempo, sería, normalmente se mide en kilovatios por hora, y la cantidad de calor, el calor producido en conductor por la energía absorbida, eso no lo hemos visto en detalle. La ley de Ohm es la ley fundamental que relaciona las magnitudes de la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Cómo podemos calcular o tenerla presente en todo momento por medio de este triángulo? Donde decimos en primer lugar que la corriente, en este caso aquí de la corriente, si tapamos con el pulgar, vemos que la corriente es igual al voltaje que está arriba dividido para la resistencia. Entonces, la corriente que circula por un conductor es igual al voltaje que está aplicado en sus terminales dividido para la resistencia del conductor. En cambio, si yo quiero hallar la resistencia sería el voltaje, si tapamos la resistencia, R, sería igual al voltaje dividido para la corriente. O si quiero hallar cuál es el voltaje que atraviesa un elemento, el voltaje sería igual a la corriente que circula por el elemento multiplicada por la resistencia del elemento. Entonces, de esa forma podemos tener presente la ley de Ohm. Los resistores son componentes pasivos diseñados para presentar un determinado valor de resistencia eléctrica, ¿no? Se utilizan con mucha frecuencia en equipos electrónicos, sirven para limitar la intensidad, limitar la corriente en determinados puntos del circuito, sirve para proteger otros componentes del equipo o sirve para polarizar, sirve para fijar un determinado voltaje en ciertas partes de los circuitos. Polarizan componentes como por ejemplo transistores, para que funcionen correctamente. Aquí vemos un resistor fijo de película de carbón. Vemos una serie de barras, que es el llamado el código de colores. La resistencia se puede representar con estos símbolos, este símbolo de aquí o con el símbolo de acá. También hay resistencias variables llamadas potenciómetros, que consisten en una perilla que se puede girar. En la antigüedad se utilizaban como sintonizadores o reguladores de volumen. Hay de voluminosos de 5K o de 10K y también hay más pequeños, también de los mismos valores para aplicaciones en donde se necesita menor tamaño. Las resistencias variables o potenciómetros se representan con este símbolo, como el símbolo de resistencia, pero con una flecha que va variando el valor de la resistencia. O el mismo
la misma figura anterior, pero con una flecha que indica la selección de la resistencia. Existen resistores especiales que modifican su valor óhmico en función de valores externos como temperatura, voltaje, luminosidad. Tenemos en primer lugar los termistores. Los termistores son resistores que varían con la temperatura, de ahí su nombre, termistores. Existen los NTC, que son coeficiente termistor negativo, que tienen un coeficiente de temperatura negativo. Es decir, que la resistencia eléctrica del componente disminuye cuando aumenta la temperatura. Por eso es un coeficiente negativo. En cambio, un termistor de coeficiente positivo, el coeficiente de temperatura es positivo, la resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura. O sea, tiene una relación directa. Los varistores, o llamados también VDR, son resistores que dependen del voltaje. Son resistores cuya resistencia varía con la tensión. Cuando mayor es la tensión, menor es el valor de la resistencia. Y los fotorresistores, o LDR, resistores dependientes de luz, el valor, eh, la resistencia del componente disminuye o aumenta a medida que la luz incide sobre el fotorresistor. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que está aquí, es la imagen de un fotorresistor, esta que está aquí. En cambio, acá tenemos un VDR, acá tenemos un NTC y un PTC, que son resistencias variables. Ahí tenemos la simbología de algunos de estos resistores. Por ejemplo, tenemos el termistor, se puede representar así o así. Tenemos el fotorresistor con resistencia dependiente de la luz y el fotorresistor cuya resistencia depende de la luz. Los códigos de colores para las resistencias son los siguientes. Cada color representa una cantidad. Tenemos resistores que tienen 4 bandas o que tienen 5 bandas. La, Normalmente la última banda es la banda de tolerancia. Esa vienen en color oro, plata. Bueno, normalmente son colores plateados. Entonces, ubicando la tolerancia a la derecha, leemos el resistor de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior, tenemos amarillo, vamos al color, amarillo es 4, luego sigue violeta, violeta es 7, entonces sería 4 7, y la siguiente sería el multiplicador, que sería en este caso color café. Entonces aquí tendríamos 4, tenemos aquí 4 7 por 10 elevado, café o marrón es 1 por 10 a la 1. Serían 470 ohmios. En el caso del segundo resistor tendríamos la primera, la primera barra azul sería 6, la segunda barra amarilla sería 4, la siguiente barra es el multiplicador, sería 7, eh, no, perdón, ya este sería el multiplicador, sería por 10 a la 7. Entonces tendríamos 64 por 10 a la 7. Y si lo ponemos en notación científica serían 640 por 10 a la 6, restándole un, un número al exponente y agregando un cero.
Estos serían 640 mega ohmios. En cambio, cuando tenemos cinco franjas, la- aquí cuando tenemos cuatro franjas, la primera es un número, la segunda es otro número y la tercera es el multiplicador. En cambio, si tenemos más franjas, tenemos el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito y el multiplicador. O sea, habían tres dígitos y un multiplicador. Y el último sería la tolerancia. La tolerancia indica que un resistor puede estar entre, entre, entre cierto rango de valores. No necesariamente va a ser, va a tener un valor fijo, el que indica su código de colores, sino que va a tener un valor que oscila entre ciertas cantidades, pero que está cercano al valor que indica el código de colores. El tamaño del resistor nos indica la potencia máxima que puede soportar o con la que puede trabajar el resistor. No es infinita, depende del voltaje y la corriente que puede atravesar el resistor sin que se dañe. Por ejemplo, tenemos una resistencia de 15K con una potencia de un cuarto de vatio. Sería una potencia pequeña. O puedo tener una resistencia de 55K con medio vatio, que podría soportar mayor cantidad de corriente de voltaje. O una de 100K a un vatio y una de 33K, o sea, 33.000 ohmios a 2 vatios. Sí, entonces, mientras más grande la resistencia, mayor es su capacidad, su potencia máxima. Existen resistencias también en las placas de los celulares que se llaman dispositivos de montaje superficial o SMD. Por ejemplo, aquí también se ven unos números encima del elemento que es bastante pequeñito. El primer número, la primera cifra es el primer número, la segunda el segundo número, la tercera es el multiplicador. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos uno y 2 serían números normales. El tercero sería multiplicador por 10 elevado a la 3. Entonces, sería 12 por 10 al cubo, que sería 12.000. Ah, perdón, aquí es por 10 al cuadrado, porque el multiplicador es 2. Sería 12 por 10 al cuadrado, sería 1200. O 1.2, 1,2K representa esto. Donde la K hace las veces de la coma, sería 1,2K o 1200, eh, 1200 ohmios. Otro, por ejemplo, acá tengo 1R6. La R hace las veces de coma, tendría eh, 1,6 ohmios, sería el valor. O acá la R indica cero, sería 0,22. Sería directamente 0,22 ohmios. El multímetro es un elemento de medición que, como su nombre lo indica, sirve para medir diferentes variables. Por ejemplo, podemos medir voltaje, aquí está la posición de off, y aquí hay una perilla deslizante. Este es este es el indicador de la función. Entonces podemos tener voltaje AC, podemos medir voltaje AC hasta 200 o hasta 750 voltios AC. Podemos medir voltaje DC entre 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 y hasta 1000 voltios DC. También acá tenemos el rango de las resistencias. Podemos ver desde 200 ohmios hasta 2000, 20.000, 200.000 y, y 2 millones sería 2000K.
Acá tenemos otra función importante que es la de continuidad. Esa función, cuando los dos extremos o las dos puntas del multímetro se entran en contacto, emite un pitido. Pero eso, eso normalmente nos sirve para hallar continuidad en un conductor. Por ejemplo, quiero saber si un conductor está funcionando o hay conducción. Entonces, lo que hago es unir poner esa función, unir las puntas del multímetro. Si suena, significa que hay continuidad eléctrica. Pues yo puedo medir un cable, por ejemplo, si quiero saber si el cable está bueno, mido un extremo y el otro extremo. Si pita, significa que el cable está bueno, que hay camino de corriente entre los dos terminales. Si no pita, significa que la alambre está dañada en alguna parte. O también si tengo en un mismo cable, en un mismo conductor, cable, tengo dos conductores, puedo determinar cuál de los dos es el extremo que va con el otro. También tengo acá, puedo medir corriente, corriente directa, o sea, corriente DC. Puedo medir entre 2000 microamperios, 20 miliamperios, 200 miliamperios y hasta 10 amperios. Y así hay otras funciones que también se pueden utilizar. Por ejemplo, acá tengo una opción para trabajar con transistores PJT. Eso vamos a ver más adelante. Las resistencias se pueden conectar en serie y en paralelo, al igual que las baterías, ¿no? Cuando las conectamos en serie, su resistencia aumenta. ¿Cuál es la resistencia equivalente a ese grupo de resistencias? O resistencia total sería la suma de todas las resistencias unidas, ¿no? Sería en este caso L1 más L2 más. Entonces, cuando yo conecto resistencias en serie, sus resistencias se suman. Pero en cambio, cuando conecto las resistencias en paralelo, tengo que sumar, para hallar la resistencia equivalente, tengo que hallar eh, su resistencia el inverso de la suma de los inversos. Por ejemplo, la resistencia total sería uno sobre R1, vamos a suponer que es este circuito. ¿Cuál es la resistencia equivalente aquí? Que equivale a esas tres resistencias que están conectadas en paralelo. Sería uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3. Si hubiera más resistencias conectadas en paralelo, así sucesivamente, y ese resultado nos da el valor de las resistencias en paralelo. Entonces, cuando están en serie es más fácil, solo se suman. Cuando están en paralelo hay que aplicar esta fórmula. Veamos el siguiente ejemplo. Este circuito está formado por resistencias en serie y en paralelo y vamos a hallar su resistencia equivalente. Para ello tenemos que ir reduciendo las resistencias y redibujar el circuito. Por ejemplo, tenemos la resistencia R2 y R3 están en paralelo, entonces son las primeras que vamos a resolver. Entonces, para hallar el equivalente de dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente será igual al inverso de la suma de los inversos de sus valores. Entonces sería uno sobre 100 más uno sobre 330. Eso lo podemos calcular usando nuestra calculadora. Ponemos fracción uno sobre, luego otra fracción, uno sobre 100 más fracción uno sobre 330. Igual.
El resultado nos da en fracción, presionamos la tecla SD y nos da el resultado en decimales y lo vamos a anotar con dos decimales. 76,74 ohmios. 76,74 ohmios. Vamos a anotar el valor aquí, 76,74 ohmios. Hay otra forma de resolver o de hallar la resistencia equivalente para dos cuando tengo solamente un par de resistencias. Y es la siguiente. Decimos que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. De acuerdo a esto, sería 100 por 330 dividido para 100 más 330. Eso sería 33.000 dividido para 430. El resultado debe ser el mismo de la parte superior, lo podemos comprobar. Tenemos 33.000 dividido para 430. Nuevamente presionamos SD y nos da 76,74 ohmios. Este procedimiento lo podemos utilizar cuando se trata solamente de dos resistencias. En los demás casos tenemos que utilizar la otra fórmula. La primera fórmula que sirve para cualquier número de resistencias conectadas en paralelo. Ok, si redibujamos esta expresión, este gráfico, vamos a tener lo siguiente. Estas dos resistencias ahora van a equivaler a una sola resistencia del valor hallado. Entonces, lo que voy a tener es una resistencia de 220 ohmios, que sería la resistencia 1, en serie con la resistencia equivalente, que fue 76,74 ohmios. Y esto a su vez están en paralelo con la resistencia 4, que es de 56 ohmios. Y esta a su vez está en serie, ya vamos a ver por qué, la resistencia 5, que es de 470 ohmios. Y aquí tenemos el terminal A y el terminal B. Ahora, la resistencia 1 y la resistencia equivalente están en serie, estas dos, por la forma en la que están conectadas. Entonces, su resistencia equivalente es simplemente la suma de la suma de las resistencias individuales. Entonces, si sumamos, la siguiente resistencia equivalente será 220 ohmios más 76,74 ohmios. Eso nos daría 296,74 ohmios. Podemos comprobarla en la calculadora. Entonces, nuevamente, si redibujamos el circuito,
Vamos a guardar esta línea de aquí. Bueno, entonces vamos a redibujar el circuito con el nuevo resultado y tendríamos lo siguiente. En la parte superior tendríamos una resistencia de 296,74 ohmios y esta a su vez estaría en paralelo con la resistencia 4 que es de 56 ohmios. La volvemos a dibujar y volvemos a dibujar la resistencia 5 de 470 ohmios. Aquí está el terminal A y acá tenemos el terminal B. Ahora, estas dos resistencias están en paralelo, al igual que las resistencias que vimos al inicio. Entonces volvemos a hacer, podemos hacerlo de la primera forma o de la segunda forma. Vamos a hacerlo con la calculadora. Resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 296,74 más 1 sobre 56 ohmios. Entonces, si vamos a la calculadora, tendríamos fracción 1 sobre, otra vez fracción 1 sobre 296,74 más fracción 1 sobre 56. Y esa operación me da directamente la resistencia equivalente de esas dos resistencias en paralelo. Volvemos al circuito. Recordemos que el resultado es 47,11, redondeando con dos decimales. Entonces, resistencia equivalente sería 47,11. 47,11 ohmios. Entonces, si volvemos a redibujar, tendríamos ahora estas dos resistencias, ahora son una sola de 47,11 ohmios y estaría en serie con la resistencia 5, que es de 470 ohmios. Aquí están los terminales A y B. Entonces, por la forma en la que están conectados, esta última resistencia equivalente y la resistencia 5 están conectados en serie. Por lo tanto, su resistencia equivalente será igual a la suma de las dos. Entonces, la resistencia equivalente total será 47,11 más 470 ohmios, lo que nos da, vamos a sumar 47,11. Aquí podemos sumar este valor con 470, 517,11. 517,11 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente de todo el circuito. Es decir, que eh, el circuito total equivaldría
a un solo circuito, pero a una sola resistencia, también la podemos dibujar así, que como si entre los terminales A y B estuviera conectada una sola resistencia de ese valor. Entonces todo este circuito se reduce a una sola resistencia de 517,11. Esa sería la resistencia equivalente del circuito. Esa sería la forma en que se reduce un circuito con resistencias conectadas de forma mixta, en serie y paralelo. Se van reduciendo las resistencias de acuerdo a la forma que están conectadas y aplicamos una regla o la otra. Hasta que al mismo tiempo vamos redibujando la figura y la vamos simplificando hasta llegar a la resistencia equivalente total. Bueno, gracias y nos vemos en la siguiente clase.